Muy bien, vamos a continuar. Invito a todos a regresar a su lugar. Yo quiero que hagamos una pausa en nuestro estudio de 2 de Corintios y quiero referirme a otro texto en la Biblia, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, los versículos 40 al 55. Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 55. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodearon. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús les dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y en base a este texto yo quiero hablar con ustedes: fe versus temor. Y hace un tiempo yo compartí esta enseñanza con algunos y quisiera volverlo a hacer. Porque conversando con varios de ustedes en las últimas semanas, digamos el último mes, para no exagerar mucho, para no estar atrás, pues como que hay esta lucha con el temor en nuestra vida y como que decimos: sí, yo sí creo, pero a la vez que creo y sé que tengo fe en Dios, también no puedo negar que tengo temor y que vivo con temores. Y lo peor no es eso, o sea, eso es hasta cierto punto natural, normal, no ideal. O sea, cuando digo natural, normal, quiero decir que a todos nos pasa. Pero eso no es lo ideal. O sea, no nos debemos acostumbrar a vivir con miedos, a vivir con temores. Y resulta que eso es lo que en algunos casos he estado percibiendo y encontrando con las conversaciones con varios de ustedes.
Y claro, yo también miro mi vida y digo, sí, hay cosas a las que yo también digo, ups, ahí tiemblo, ¿cierto? Hay cosas, hay momentos donde uno dice, ups, y no la tengo tan clara en esto, y no la tengo tan clara en lo otro, y qué pasará en aquello. Y claro, yo creo en Dios. Y yo sé que tú también crees en Dios. Eso es lo que nos convoca a estar aquí juntos. Y creemos en su palabra, en la Biblia, y creemos todo eso, pero a la vez estamos aquí muchas veces con temores y con luchas en nuestra fe. Y por eso este pasaje creo que nos habla mucho al respecto, porque muestra dos personas que creían, pero no podían negar el temor, el miedo que sentían. Uno por la vida de su hija, y esta mujer que había gastado todo en médicos y no era sanada. De ninguna manera había podido ser sanada. O sea, ¿te imaginas la desesperanza de estas dos personas? El miedo que podían tener, sentir de su propia condición. Pero en medio de eso, creían en Jesús. Y habían oído del Maestro y lo habían visto. Y quizá para ese momento ya habían visto muchos milagros de Jesús. Quizá para ese momento ya habían oído muchas maravillas que Jesús había hecho. Quizá había sanado personas, quizá ya había liberado a algún endemoniado por ahí, ¿verdad? Quizá ellos ya habrían presenciado cuando Él multiplicó los panes, los peces, un montón de cosas. O sea, ellos ya habían visto y oído. Pero eso que habían visto y oído no cambiaba su situación. Pero ellos sabían que ese hombre, al que le llamaban el Maestro, el que se decía Rey de los Judíos, el hijo del carpintero, ese hombre que dicen que es el Cristo, Él podía. Y lo que ellos habían oído de Jesús era corroborado por las acciones del mismo Jesús. Ellos sabían, pero su hija, a pesar de lo que sabían y a pesar de la fe que podían tener, su hija estaba al borde de la muerte. La hemorragia, la enfermedad por 12 años no cesaba. Podemos creer, pero el creer en Dios no nos abstrae de las luchas que tenemos en esta tierra. Veamos un poco a Jairo, el jefe de la sinagoga. El versículo 41 dice, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Un hombre religioso, un hombre que sabía muchas cosas de Dios. Y por ser líder de la sinagoga hasta las enseñaba a otros. Pero ahora le tocó vivirlo en carne propia. ¿No somos así muchas veces? Que sabemos cosas, que enseñamos a otros, pero aún así vivimos momentos de gran lucha, de gran miedo, de temor. En este caso es temor a la muerte de su hija, pero no creamos que porque llevamos mucho tiempo creyendo en el Señor, o porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, o porque estamos liderando, o porque somos el pastor y el líder de no sé qué, estamos exentos de pasar por esto. No lo estamos. Más bien, oremos que no seamos engañados por nuestra tendencia religiosa. La tendencia natural del hombre, o el hombre por decirlo así, se inclina por naturaleza a la religiosidad. La religiosidad es cuando empezamos a confiar en lo que hacemos para ganar el favor de Dios. Entonces, a veces, y aunque es bueno venir a la iglesia y congregar y compartir acá todos juntos, parte de nuestro crecimiento espiritual,
Es bueno servir en algún ministerio en la iglesia, claro que sí, fuera de la iglesia también, y compartir el evangelio, todo eso es bueno, pero que no coloquemos la confianza en lo que hacemos. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en lo que Él hizo por nosotros. Que nuestra vida día a día no descanse en lo que nosotros hacemos. Pero es que yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí voy a la iglesia, yo sí diezmo, yo sí sirvo en el ministerio local, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien y no dejes de hacerlo, por favor. No dejes de hacerlo, porque todo eso te ayuda a crecer espiritualmente. Claro que sí. Pero todo eso lo debemos hacer para ayudar a otros a conectar con Dios. Servimos en la iglesia para ayudar a otros. Diezmamos y ofrendamos para que la iglesia siga avanzando y ayudemos más personas. En el caso mío, yo pastoreo la iglesia para ayudar a la congregación a conectar con Dios y apoyarles en el camino espiritual. Y si tú estás en tu oficina, en tu trabajo, día a día, y allá compartes el evangelio con otros y oras por alguien, entonces, buenísimo, buenísimo, eso está muy bien. ¿Es para qué? Para ayudar a otros, no para que tú ganes puntos con Dios. No para que tú ahora seas más salvo. No. Entonces, Jairo nos modela a un hombre, una persona que estaba en su ministerio local, sirviendo a otros, liderando la sinagoga, las conversaciones que tenían allí acerca de Dios y compartían con otros. Buenísimo. Pero ahora le tocó a él pasar el mal momento. Y se arrojó a los pies de Jesús, se humilló ante Jesús, le importó un pepino que el mundo lo viera. Pero él se humilló ante Jesús. Buen ejemplo el de Jairo. Porque a veces no humillamos nuestra actitud ni nuestro corazón, no bajamos de nuestro pedestal. Y creemos que somos más que los demás y no damos nuestro brazo a torcer, no somos capaces de mostrar humildad de corazón ante nuestras circunstancias, delante de otros. Oremos. Segundo punto de oración aquí. Oremos. Que nuestra prioridad cotidiana sea agradar a Dios más que a la gente. Porque por agradar a la gente es que uno no humilla el corazón. Por salir bien en la foto, por quedar bien con las personas, por parecer que todo está bajo control. ¿Cuál es la respuesta típica cuando preguntamos cómo estás? Bien. Aunque no siempre todo está bien. ¿Y cómo estás? Bien. Claro, por el otro lado tampoco vamos a estar ventilándole todo. ¿Cómo estás? Uy, no, mano, estoy terrible. Y contándole a todo el mundo nuestras penas y nuestros... No, tampoco, pero... ¿Por qué siempre decimos bien, bien, bien? Porque en el fondo, naturalmente no queremos mostrarnos vulnerables. Bueno, no seas así con Dios, ¿eh? Y más bien, si alguien te pregunta cómo estás, si es alguien espiritual, dile, luchando, hermano, agradezco tus oraciones. Humilde de corazón, porque la humildad fortalece la fe y te ayuda a aferrarte a Dios y vencer tu temor. Jairo vino y se tiró a los pies de Jesús y dijo, ven a mi casa, mi hija se muere. Interesante que Jesús dijo, o sea, Jesús se puso en marcha a la casa de Jairo. El versículo 42 dice, su única hija que tenía unos 2 años estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Pues Dios siempre está dispuesto a ir con nosotros. Como estábamos cantando ahorita. Habrá uno más entre las llamas. Habrá uno más allí que abra el agua para ti. Habrá alguien más a tu lado. Y ese es Dios, que siempre abrirá un camino. Dios siempre está dispuesto a. No olvides eso. Dios siempre está dispuesto a ir contigo, ayudarte, sostenerte, proveerte,
sanarte. Todo lo que tú necesites, Dios siempre estará dispuesto a. ¿Cuál es la condición? Humíllate ante Él. Haz como Jairo. Ríndete, ya no tengo opción. Tú eres mi opción. Tú eres mi salida. Tú eres mi esperanza. Si tú vas, ella se sana. Que en nuestro corazón y nuestra mente creamos esto. Señor, si tú no vienes conmigo a mi oficina, mi trabajo no saldrá bien. Señor, si tú no vas conmigo a esta gestión, si tú no vas conmigo en la casa, Señor, si tú no estás conmigo. O sea, que esa sea nuestra convicción. Oremos, que procuremos agradar más a Dios que a las personas. Que nos humillemos ante Él como Jairo. Que nos dispongamos a hacer lo que el Señor diga que hagamos. Tercer punto de oración acá. Oremos por la intervención divina en nuestra vida. Acudamos a Él. Yo no sé qué es lo que tú estás necesitando. Yo no sé si algún hijo tuyo está enfermo de muerte. No lo sé. No sé si tienes una enfermedad que no cura desde hace mucho tiempo. Es algo ya crónico en tu vida. Yo no lo sé. Dios sí. Dios sí sabe. ¿Y sabes qué? Tú puedes clamar por su intervención en tu vida, en tu situación. No te conformes a vivir como estás. Si estás enfermo, no te conformes a esa enfermedad. Si estás en escasez, no te conformes a esa escasez. Pide a Dios una intervención divina en esa situación. Eso fue lo que hizo Jairo. Tuvo miedo por perder su hija, pero entonces clamó a Dios para que esto no sucediera. Vence tu temor, clamando por una intervención divina en tu circunstancia, en tu vida. Bueno, versículos 43 y 44, allí dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Al instante. Esto es lo que hace una intervención divina. Puede cambiar la situación. ¡Bum! Ahora, sabemos que no siempre Dios actúa así, ¡bum!, milagrosamente. A veces Dios te sumerge en un proceso de cambio, de transformación, de aprendizaje. Sí. Pero ya sea inmediatamente, de forma milagrosa, o sea a través de un proceso, necesitamos una intervención divina en nuestra vida personal y en nuestras circunstancias. ¿No le parece? Esta mujer no había sido, digámoslo así, ¿cómo diríamos? Floja, perezosa, negligente. No, ella había estado buscando una solución a su problema y gastó todo lo que tenía. 12 años, ¿qué te parece? 12 años con hemorragia. La mujer debía tener más de un problema, anemia, ¿cierto? Sangre, pero hasta el queque, ¿verdad? Y socialmente marginada. O sea, era un problema serio. Bueno, ¿qué hizo la mujer? Recuerda, en ese tiempo, cuando la mujer tenía su periodo menstrual, era considerada, estaba en un momento de inmundicia, y entonces debía apartarse de cualquier roce social. No podía ir al mercado, no podía salir a la calle, no podía, o sea, le tocaba, ¿no? Imagínate, 12 años marginada.
Y le importó un rábano. Si a Jairo le importó un pepino ser el líder de la sinagoga para humillarse ante Jesús, a esta mujer le importó un rábano. Seguimos con las verduras. Le importó muy poco su estigma social y meterse entre la multitud, la inmunda, e ir a Jesús y tocar el borde de su manto. O sea, es que Dios actúa en nuestras vidas, pero hemos de tener fe en Él. Y fe en Dios, como estamos viendo en Jairo y en esta mujer, no es solo creer, sino es actuar conforme creemos y con la esperanza de que Dios puede resolver lo que nosotros no. Y esa fe activó el poder de Dios en la vida de esta mujer y fue sanada. Es diferente creer solo intelectualmente como cree Satanás y como cree mucha gente que cree que Dios existe. Ah, sí, yo creo en Dios. Si tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera si cree en Dios, pues en nuestro contexto peruano acá, la gran mayoría de gente te va a decir que sí cree en Dios. Uno que otro por ahí te va a decir, no, yo no creo en Dios, no sé qué. Pero la gran mayoría cree en Dios. Pero ¿cómo creen en Dios? Intelectualmente. ¿Confían en Dios? Ah, eso no creo. Ahí sí difícilmente la gente te va a decir, sí, yo confío en Dios. No. Si es un dilema aún para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, confiarle a Dios toda nuestra vida. Como muchas veces hablamos, porque la Biblia nos enseña que Jesús quiere ser tu Señor y tu Salvador. Y pues nadie tiene problemas con que Jesús sea el Salvador. Yo cuando me muera quiero ir al cielo. Y pues cualquier persona cuerda, pues dice, no, pues yo no quiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno. Pues por supuesto, yo creo en... Perdón. Yo creo en Dios porque yo quiero su salvación. Perdón. Pero otra cosa es que la gente quiera que Jesús sea el Señor de su vida. Y que Él de verdad gobierne su vida. Y esa es la lucha en la que estamos. Si le entrego o no el señorío de mi vida a Jesús. Jairo y esta mujer rindieron todo lo que tenían. Él, su imagen del líder de la sinagoga. Ella, su imagen de marginada social, la inmunda, la enferma, la pobrecita que no tenía opciones ni recursos y que pues ya lo había gastado todo. Y rindieron todo eso y dijeron, Señor, si tú no intervienes acá, nada pasará. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Lo que pasó, pasó. Lo que se esperaba que pasara, pasó. Y ese es otro punto de nuestra fe. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo confías en Dios? ¿Con resignación o con expectativa? Porque cuando nos acercamos a Dios, muchas veces nos acercamos resignados. Diciendo, pues sí, pues toca, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Y porque en el fondo le dicen, no, pues es bueno ir a la iglesia, es bueno leer la Biblia, pues hagámoslo, es algo bueno. Y pues, y es como, pues ¿qué más da? O te acercas con expectativa, que Dios sí hará algo y yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Y yo sé que Él lo hará, porque Él es poderoso. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y esa expectativa hace es una pequeña gran diferencia en nuestra fe, en nuestra actitud, en nuestra oración, en nuestro venir a la iglesia, en nuestro cantar a Dios, en nuestro hablar de Dios. Esa actitud, ese clic, lo cambia todo.
Jairo y esta mujer tuvieron esa expectativa. Jairo fue a Jesús porque sabía que Jesús podía sanar a su hija y evitar que se muriera. Y la mujer sabía. Imagínate esa mujer. Por ahí hay una canción antigua que dice: si tan solo tocara el borde de su manto. Eso es muy probablemente lo que ella estaba pensando. Solo necesito tocar el borde. No necesito ni dar la mano ni que me apapache. No. Ni que me mire a los ojos diciendo: sánate. No. Solo necesito tocar el borde de su manto. Porque yo sé que Él es Dios y Él puede. ¡Qué gran expectativa! Ella no era que no hubiera tenido expectativas. 12 años estuvo buscando la solución. 12 años, ¿te imaginas la defraudación de esta mujer? Pero Jesús entra a la escena en la vida y lo cambia todo. Pero la actitud de cómo nos acercamos a Dios hace la diferencia. No te resignes. No vayas a Dios solo porque, ay, bueno, ya toca. No, anda con expectativa. Oremos. Cuarto punto de oración. Que crezcamos en esta expectativa personal de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y circunstancias. Solo necesitamos un toque divino. Ni la mujer ni Jairo fueron defraudados. Jesús, caminando en medio de la multitud, haga de cuenta así como en pleno mercado central, en Navidad. O Gamarra en Navidad. Y eso que ni se puede caminar ahí, todo el mundo se va topando unos con otros. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién lo tocó? Dice Pedro. Es como diciendo: ¿quién me tocó? Todo el mundo te aprieta hoy. Todo el mundo te está tocando, Jesús. Dice: no. ¿Alguien me tocó? A propósito. Eso me tocaron porque se tropezaban ahí en la multitud, pero alguien vino y ¡ping! Y Jesús notó eso. Dios se da cuenta cuando nos acercamos a Él con la actitud correcta. Amén. Él sabe cuando tú te acercas a Él porque toca, porque es domingo y hay que ir a la iglesia y bueno, ya. O simplemente has venido hoy para que tu esposa no te cantalitee ahora que viene el retiro. Pero no, ya dijimos que el retiro tiene 2 semanas de garantía. Hoy no va a renegar, va a venir ella flotando. ¿Verdad? Pero, ¿a qué has venido? ¿Y cómo has venido? Y cuando oras, ¿para qué oras? ¿Cómo oras? Y cuando lees la Biblia, ¿para qué la lees? ¿Cómo la lees? Eso hace la diferencia. Y eso fue lo que Jesús notó cuando esta mujer lo tocó. Momento, ¿quién me tocó? Y Jesús hubiera podido, Él es todopoderoso, omnisciente, Él hubiera podido decir: hey mujer, tú que me has tocado, tu fe te ha sanado. Él sabía, si le hubieran preguntado más, Él sabía quién le tocó y cuándo y cómo y qué. Él dijo: no, ¿quién me tocó? Para dar testimonio a todos los presentes y a nosotros hoy, que cuando nos acercamos a Dios con la actitud correcta, con fe, no con temor, aún a pesar del temor, nos acercamos a Él con esa expectativa, Él puede cambiar nuestra situación en un ya. ¡Pum! En un ya, con solo un toque. ¿Qué pasó con Jairo? Jairo, hermano, tu hija murió. Ya no molestes a Jesús, no vamos a ver cómo vamos a hacer para enterrarla, porque ya murió ya tu hija. Pasó al barrio de los acostados. ¿Te imaginas la pérdida? O sea, los padres nunca estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. Siempre estamos preparados para enterrar a nuestros padres. Sabemos que algún día partirán y bueno. Pero un hijo, uy, eso debe ser un dolor muy tremendo y mis condolencias a quien esté sufriendo eso.
y nuestra comprensión y cariño, pero eso debe ser un dolor que no quiero ni imaginar si uno de mis hijos se muere. Eso debe ser muy fuerte. Imagínate a Jairo. Jesús, ven a mi casa, mi hija está enferma, está que se muere. Él vino con expectativa. Él vino a quien debió ir. En el momento que debió hacerlo, sí. Pero el mundo sigue corriendo y las circunstancias siguen transcurriendo y su hija falleció. ¿Qué hubiese podido pensar? Si ve Jesús, yo le dije, hombre, este montón de gente acá, porque no subió rápido, hombre. Bueno, agarramos un Uber, llegamos al toque a mi casa y ya. Ay, Jesús, él no se puso a renegar tampoco. Y Jesús interviene en su vida y le dice, hey, no te desanimes, ten fe. Ten fe, ella se murió. No, ten fe, será sanada. Eso también raya la cabeza, pero si ya se murió, no, se va a sanar. ¿Cómo fue que le dijo Jesús? No tengas miedo. Versículo 52. Solo ten fe y ella será sanada. ¿What? ¿No escuchaste que se acabó de morir? Eso le raya la cabeza a cualquiera. Pero él siguió teniendo fe y cuando Jesús llegó allá, ¡ping! Niña, levántate. La hija se levantó y Jesús dijo, denle de comer. Es que morir da hambre. Bueno, no sé, pero yo creo que Jesús dijo eso para que la gente se diera cuenta que de verdad estaba vivo. Porque los presentes se dieron cuenta que de verdad había muerto. Ahora, un toque en el manto de Jesús, una palabra de Jesús, niña, levántate, cambió la circunstancia, cambió la circunstancia. Insisto, repito, solo necesitamos un toque divino, una palabra divina para que nuestra circunstancia cambie. Oremos a Dios por un toque. Oremos por esa palabra suya. Si solo tú, Señor, lo haces. Hay otra historia, ¿no? De un centurión que vino a Jesús y le dijo, yo también soy un hombre de autoridad y si le digo a este soldado que venga, él viene. Y si le digo que vaya, él va. Tú no necesitas ir a mi casa. No soy digno de que vayas a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Yo creo en ti, Jesús. Di la palabra. Y Jesús dijo, ¡wow! ¡Qué fe la de este hombre! Dios podría cambiar nuestras circunstancias en un chasquido, pero muchas veces no lo hace porque Él está esperando que nosotros vayamos a Él a pedir. Vayamos a Él con esto que estamos hablando hoy de Jairo, de esta mujer, del centurión aquel. Esa expectativa, esa certeza de que solo tú, Dios, puedes hacerlo. Y no con una actitud de resignación o religiosa, más bien confiando en nuestras acciones y nuestros medios. No. Acércate a Dios, acerquémonos a Dios por lo que Él es, por lo que Él dice ser y por lo que Él ha hecho. En lo que está escrito en la Biblia, pero también por lo que Él ha hecho en tu vida. Por eso es que comenzamos esta reunión diciendo, hey, piensa en lo que Dios ha hecho y dale gracias. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho en ti. Porque la gratitud nos coloca en la perspectiva correcta de reconocer el obrar de Dios en nuestra vida, de reconocer su accionar en nuestra vida. Y no de pensar que es que yo fui muy capo y entonces aquí, y mi habilidad, y mi carisma, y es... No, tú, Señor. Esa fe, esa confianza es la que muchas veces necesitamos para que nuestra circunstancia cambie. Un paréntesis ya para cerrar. Mencioné hace un rato que muchas veces Dios nos sumerge en un proceso.
de cambio, de transformación, de comprensión, de aprendizaje. No todas las cosas en nuestra vida se solucionan ¡boom!, milagrosamente, como en la vida de esta mujer y de Jairo. Entonces, sí, a veces las cosas necesitan su tiempo. La Biblia dice eso, 2 Corintios 7:1, que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Limpiémonos de toda contaminación. Es un proceso cotidiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Filipenses nos habla también de que oye, no lo hemos alcanzado ya en el capítulo 3, pero seguimos en la lucha, seguimos procurando alcanzar el premio del supremo llamamiento en Dios. Claro que sí, es un proceso. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: por ustedes tengo como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, que es un proceso. Muchas cosas en la vida natural son un proceso, y en la vida espiritual también. Sí. No todo es inmediato y milagroso, pero sea inmediato y milagroso, o sea, a través de un proceso en tu vida, que tu fe esté puesta en Él y que pidas su intervención para que Él actúe lo que deba actuar y haga lo que deba hacer, lo que tú realmente necesitas. Y digo esto también: no caigas en el error de justificar tu condición o conformarte a tu estado, a tu circunstancia, porque estoy en un proceso. Porque a veces la gente se justifica y dice: no, es que estoy en mi proceso. Y esa es como su manera de decir: ¿sabe qué? Déjeme quieto, no se mete en mi vida. Estoy en mi proceso, déjeme. Y es una forma hasta negligente de abordar las circunstancias. Es como dejar que las cosas pasen, suceda lo que deba suceder, y el tiempo dirá. Cuidado con eso. Yo sé que hay cosas, por ejemplo, yo miro mi vida y sé que hay cosas que requieren mi tiempo. Y hay cosas que el Señor aún no ha hecho, y yo estoy pidiendo al Señor que las haga. Y en algunos sentidos comprendo por qué Dios no lo ha hecho. Porque yo digo: ok, tú estás tratando esto en mi vida, ok, lo entiendo. Pero no entiendo, no sé nada, no tengo ni idea por qué no, ya. Y a veces desespero y digo: Señor, pero ¿por qué no lo haces ya? ¿Qué te cuesta, Dios? Le confieso que algunas veces oro así. Como diciendo: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo haces ya? Tú puedes hacerlo ya. Y el Señor sí me ha firmado muchas veces a decirme, a hacerme entender y creer que estoy en un proceso de transformación, de cambio. Y todo esto lleva madurez espiritual, lleva madurez personal y desarrollo de carácter y paciencia y un montón de cosas en mi vida. Entonces digo: ok. Entonces ahí asumo el bendito proceso. Porque no me quiero conformar a esta situación, pero ahora porque entiendo que hay un propósito mayor de Dios en este y este. Ok, bueno, así sí. ¿Me dejo entender? Pero no te conformes a decir: estoy en mi proceso, para no hacer nada y para no creer y confiar más en Dios. La vida de Jairo y la vida de esta mujer fueron transformadas por su fe, aún a pesar de su temor. Y yo creo que Dios puede transformar nuestra vida, nuestras circunstancias, por nuestra fe en Él, aún a pesar de nuestros temores. Y eso es lo que yo quisiera que retengamos para este cierre y que oremos en esa dirección. Que podamos tener más fe aún a pesar del temor. Que oremos por una intervención divina aún a pesar de la circunstancia adversa, o la escasez, o la carencia que tengamos, qué sé yo. Que oremos, que creamos, que querramos agradar primero a Dios y no a la gente. Y que yo no tenga reparo en rendir mi vida y humillarme ante Él.
Entonces quiero invitarte a que oremos en esta hora. Y tal vez si nos reunimos en grupitos de 3 personas y podemos orar unos por otros y pedir al Señor eso. Señor, que cada uno de nosotros se acerque a ti con más expectativa. No nos conformemos a la situación que tenemos. Que oremos por una intervención, ora por una intervención divina en la vida del otro. Ora que su fe sea fortalecida aún a pesar del temor. Vamos a orar. Hagamos grupos de 2, 3 personas allí, los que están alrededor tuyo.